Lección 1. Menos plástico. Hoy tienes muy poca basura en tu contenedor. Intento llevar una vida muy sostenible. ¿Cómo reduces el uso de plásticos de un solo uso en casa? Utilizo frascos de vidrio para almacenar todos mis alimentos. Esa es una idea muy buena y limpia. Yo también compro mi jabón en cajas de cartón grandes. Todavía compro muchas botellas de agua de plástico. Debes usar una botella de metal y un filtro. Además, me ahorraría mucho dinero. También es mucho mejor para el océano azul. Llevas tus propias bolsas a la tienda. Guardo bolsas de tela en la parte trasera de mi coche. Siempre olvido mis bolsas en la cocina. Deberías poner una pequeña nota en tu puerta. Ese es un consejo muy sencillo y útil. Los pequeños cambios marcan una gran diferencia, John. Intentaré comprar menos plástico esta semana. Puedo enseñarte la tienda de productos a granel de la zona. Venden comida sin ningún tipo de envase de plástico. Lección 2. Música sacra. El coro tiene una voz muy potente y clara. Con inspiradores sentimientos religiosos, el texto bíblico habla de esperanza y salvación, y la música realza el texto. La música permite que el texto llegue a nuestros corazones. Me siento muy tranquilo en este gran edificio. El compositor escribió esto hace más de 200 años. Su obra sigue siendo muy famosa y popular hoy en día. ¿Por qué la música tiene un efecto tan fuerte? Conecta a las personas a través de sus emociones humanas compartidas. Me gusta el sonido del órgano de tubos. Es el instrumento más cuidadoso del mundo entero. El edificio vibra cuando suenan las notas graves. Para muchos es una experiencia muy espiritual. Habrá una segunda parte del programa. Sí, ahora interpretarán la sinfonía final. Deberíamos encontrar nuestros asientos antes de que empiecen. Las luces del pasillo se están apagando. Cerraré los ojos y simplemente escucharé. Esa es la mejor manera de disfrutarlo. Me alegra mucho que hayamos venido aquí esta noche. Lección 3. Legado final. Llevamos 10 años trabajando en esta empresa. El tiempo pasa muy rápido cuando uno está ocupado. ¿Por qué quieres ser recordado? Quiero ser conocido por mis muchas bondades. Quiero que la gente recuerde mi arduo trabajo. El éxito es bueno, pero los amigos son más importantes. Espero haber ayudado a algunos jóvenes trabajadores a crecer. Eres un muy buen mentor para ellos. Quiero dejar el mundo en mejores condiciones. Ese es un objetivo muy noble para cualquiera. ¿Cuál es tu mayor logro hasta ahora? Estoy orgulloso de la escuela que construí. ¿Eso lo hiciste en tu tiempo libre, Anna? Fue una tarea muy difícil pero gratificante. Quiero escribir un libro sobre mi vida. Sin duda leería cada página.
Tengo muchas historias sobre nuestra vida en la oficina. Por favor, no incluyas el accidente con la cafetera. Ese fue el día más divertido en este edificio. Lección 4. Evento formal. Necesitas un vestido muy especial para la gala. Necesito algo formal para un evento nocturno. Puede que tengan lo que buscas. Este vestido largo negro es muy elegante. Creo que puede ser un poco demasiado largo. Podrías usarlo con tacones muy altos. No se me da muy bien caminar con tacones. ¿Qué te parece este vestido de seda azul oscuro? El color es muy bonito y muy intenso. Combina muy bien con el color de tus ojos. Voy a ir al probador ahora. Esperaré aquí, cerca del espejo. Me queda demasiado ajustado en la cintura. No, te queda perfecto. También necesitaré una bolsita plateada pequeña. Hay algunas bolsas en ese estante alto. Me quedaré con el de las perlas. Te pareces a una famosa estrella de cine, Anna. Me siento muy segura de mí misma con este precioso vestido. Serás la persona mejor vestida del lugar. Lección 5. Mercado abierto. La ley protege los derechos de todos los trabajadores. No tiene la libertad de ofrecer y negociar sus servicios en el mercado abierto como se hace en todos los demás. Ese es un punto legal muy controvertido. Limita los ingresos potenciales del individuo. Pero también proporciona una red de seguridad estable. Algunas personas prefieren correr un mayor riesgo. Quieren tener la libertad de fijar sus precios. La competencia mejora considerablemente la calidad del trabajo. También puede provocar un nivel de estrés muy elevado. Debemos encontrar un equilibrio en el sistema. El gobierno fija el salario mínimo cada año. ¿Es eso suficiente para que una persona viva? En muchas ciudades es una lucha. Deberíamos estudiar las leyes de otras naciones. Algunos países tienen normas laborales muy diferentes. Investigaré el modelo europeo para la clase. Esa sería una comparación muy útil. Quiero ser la abogada de los trabajadores. Tienes un fuerte sentido de la justicia. Lección 6. Viajes a la isla. En este pueblo no hay coches en las calles. Es un buen lugar para caminar o andar en bicicleta. También hay paseos en carruaje tirado por caballos, aunque la calle principal puede. Aunque la calle principal puede estar muy concurrida. Quiero alquilar una bicicleta por un día. Podemos ir juntos en bicicleta hasta el viejo faro. El camino al faro es muy empinado. Es un camino llano que bordea el mar azul. Quiero ver las casas antiguas de madera. Están pintadas en muchos colores brillantes. Este lugar parece un sueño muy tranquilo. Es un lugar muy popular entre los artistas. Ahora veo a un hombre pintando el puerto.
La luz aquí es muy clara y brillante. Deberíamos coger el caballo y la carreta más tarde. Es una forma muy romántica de ver la ciudad. Primero quiero comprar miel local. La tienda está al lado de la oficina de correos. Te veo allí en 10 minutos. Esperaré junto a la gran fuente de piedra. Lección 7. ¿Cómo hacer lasaña? Tenemos la salsa de tomate y la carne. Fideos y queso ricota, algo más. ¿Qué tal verduras como? ¿Qué tal verduras como las espinacas y el ajo fresco? También añadiré algunos pimientos verdes. Necesitamos un bloque grande de queso parmesano. Buscaré la marca de mejor calidad. Deberíamos comprar vino tinto para cocinar. Un poco de vino le aporta un sabor muy intenso. Encontraré una botella de Italia. Necesitamos hierbas frescas, como la albahaca. La albahaca es esencial para una buena comida italiana. Elegiré un manojo que vuela fuerte. Nuestra cena será un gran éxito. Espero no quemar los fideos. Te ayudaré a vigilar el temporizador del horno. Eres un muy buen ayudante en la cocina. Disfruto del proceso de preparar buena comida. Es un pasatiempo muy creativo y divertido. Lavaré las verduras en el fregadero. Lección 8. Bolsas reutilizables. Tengo todos los víveres en la cinta transportadora. Olvidé traer las bolsas de tela verdes. Traigan nuestras bolsas reutilizables la próxima vez también. Definitivamente es importante hacerlo. Sin duda, es importante ser amable con la naturaleza. Tendremos que usar bolsas de papel. Al menos son mejores que las de plástico. Guardaré las bolsas en mi coche. Esa es la mejor manera de recordarlos. La cajera está escaneando la leche ahora. Pagaré con mi monedero digital del teléfono. La tecnología hace que comprar sea muy rápido y muy fácil. Todavía me gusta usar dinero en efectivo, en papel. ¿Por qué prefieres usar efectivo tradicional, Anna? Me ayuda a ver cuánto gasto. Esa es una forma muy inteligente de presupuestar. Guardaré los huevos en un lugar seguro. Debemos tener mucho cuidado con el vidrio. Sujetaré la bolsa con ambas manos. Yo llevaré las bolsas pesadas al coche. Lección 9. Estrategia de marca. El fundador de la empresa es muy famoso. El ego de Kanig tiene mucho que ver con las estrategias de marketing de Nike. Algunos críticos han sugerido que la agenda oculta de Kanig es: Algunos críticos han sugerido que la verdadera intención de Kanye es alcanzar la fama mundial. cambió nuestra forma de ver los zapatos. Actualmente, las zapatillas deportivas están muy de moda. La gente paga mucho dinero por ellos. El logotipo es reconocido en todos y cada uno de los países. Es un diseño muy simple y potente. ¿Cómo lograron tanto éxito tan rápido?
Utilizaron atletas muy famosos para sus anuncios. Esa es una forma muy inteligente de generar confianza. Ahora muchas otras marcas siguen su ejemplo. Prefiero comprar zapatos que sean cómodos. Mucha gente los compra simplemente por la marca. Ese es el poder de una marca global. Deberíamos estudiar su crecimiento financiero para la clase. Buscaré los datos sobre sus ventas. Es un caso de estudio muy interesante, John. El éxito requiere una visión muy audaz y clara. Lección 10. Grandes atletas. ¿Conoces la historia de la leyenda del baloncesto Michael Jordan? Sé que fue un jugador muy famoso de los Chicago Bulls. Era hijo de un ejecutivo corporativo, asistió a la Universidad de Carolina del Norte de 1981 a 1984 y luego fue reclutado para el Fue ejército. seleccionado para la liga profesional después de su tercer año universitario. Es un comienzo muy impresionante para un atleta joven. Con su talento, cambió el baloncesto para siempre. ¿Crees que eres el mejor jugador de todos los tiempos? Muchos aficionados al deporte creen que es el mejor. Ganó 6 campeonatos durante su carrera en los años 90. Ese es un récord muy difícil de superar hoy en día. También era conocido por su gran ética de trabajo. La disciplina es muy importante para cualquier carrera profesional. Se convirtió en un ícono mundial del baloncesto. Sus zapatos siguen siendo muy populares en las tiendas. El marketing de marca jugó un papel importante en su fama. Prefiero ver los mejores momentos de sus partidos antiguos en línea. La velocidad de sus movimientos fue realmente increíble. Él inspira a muchos jóvenes a trabajar duro. El éxito requiere tanto talento como mucho esfuerzo. Lección 11. Zapatos nuevos. Mis zapatos viejos me están causando dolor en los pies. Deberías probar estos ligeros de aquí, son muy cómodos. Tienen un aspecto muy elegante y el color es brillante. Para dar largos paseos, la comodidad es más importante que el estilo. Me los probaré para comprobar la talla. Sientes que te aprietan los dedos de los pies. No, son muy suaves y bastante flexibles. Deberías dar una vuelta por la tienda para asegurarte. Siento como si estuviera caminando sobre suaves nubes. Eso es justo lo que necesitas para tu carrera diaria. Son caros en comparación con otras marcas. Están a la venta a un precio muy bueno. Las compraré antes de que termine la oferta de hoy. También deberías comprarte unos calcetines gruesos de algodón. Unos buenos calcetines evitarán la irritación de la piel y las ampollas. Me alegro de que hayas encontrado un buen par. Tus consejos siempre me son de gran ayuda. Me gusta ayudar a mis amigos a encontrar cosas buenas. Vamos ahora a la caja. Lección 12. Habitaciones de hotel. Bienvenidos a nuestro hotel para la temporada de verano. Me gustaría una habitación con bonitas vistas.
Sé qué opciones hay disponibles. Tenemos algunas habitaciones en un piso superior. ¿Le gustaría verlas? Sí, me encantaría ver una habitación con balcón. El ascensor está justo detrás de usted, a la izquierda. El desayuno está incluido en el precio de la habitación. Ofrecemos un buffet completo todas las mañanas a las 7. Eso suena muy conveniente para mis primeras giras. Esta habitación tiene una hermosa vista al océano. El agua azul se ve muy tranquila desde aquí. Es una de nuestras suites más populares. La habitación tiene buena conexión a Internet. Ofrecemos internet de alta velocidad para todos nuestros huéspedes. Me quedaré con esta habitación 3 noches. Necesitaré su pasaporte para finalizar la reserva. Aquí está mi documento y mi tarjeta de crédito. Por favor, firme este papel blanco. Estoy muy emocionada por mis vacaciones aquí. Nuestro personal subirá sus maletas ahora mismo. Lección 13. Se busca, compañero barra, A de piso. Alquilar una casa es muy caro hoy en día. Se busca compañero barra, A de piso responsable y tranquilo barra da para compartir un apartamento de 2 habitaciones. ¿Dónde se encuentra ubicado ese apartamento en concreto? Está ubicado muy cerca de la estación central. Eso me ahorraría mucho tiempo de viaje. El anuncio dice que el alquiler incluye todos los gastos. Es un trato muy justo para esta ciudad. ¿Prefieres vivir con un estudiante? Prefiero un compañero de piso que tenga un trabajo estable. Las personas tranquilas suelen ser los mejores compañeros de piso. Voy a llamar al número que aparece en el anuncio ahora mismo. Deberías preguntar por el tamaño de la cocina. Me gusta cocinar y necesito algo de espacio. Asegúrese de que haya una lavadora en el interior. No quiero ir a la lavandería. Espero que la persona sea amable y muy pulcra. Un hogar limpio es muy importante para mi tranquilidad. Buena suerte con tu entrevista para la habitación. Te diré el resultado mañana por la mañana. Lección 14. Reconstruyendo la confianza. Me alegra mucho que volvamos a hablar. Llevó tiempo, pero con esfuerzo reconstruimos nuestra relación. Lamento las cosas que dije antes. Yo también cometí algunos errores en el pasado. La comunicación es la clave para un vínculo fuerte. Siempre debemos ser honestos los unos con los otros. Es importante escuchar con amabilidad. El perdón hace que el alma se sienta muy ligera. Valoro nuestra amistad más que mi orgullo. Tenemos muchos buenos recuerdos de nuestra infancia. A partir de ahora, debemos centrarnos en el futuro. Planifiquemos un viaje para el próximo verano. Podemos visitar las montañas del norte. La naturaleza es un lugar estupendo para encontrar la paz. Llevaré mi cámara al viaje. Llevaré un mapa y algunos bocadillos. Nuestro vínculo es ahora más fuerte que nunca.
El tiempo cura muchas heridas si somos pacientes. Te agradezco mucho tu amabilidad hoy, Anna. Lección 15. Gimnasio vespertino. Necesito hacer más ejercicio para mantenerme sano. Hoy voy al gimnasio. ¿Qué tal alrededor de las 6 p.m.? Es demasiado tarde. Para nada, normalmente voy a esa hora. Ese es el momento perfecto para hacer ejercicio. El gimnasio suele estar muy concurrido por la tarde. Me gusta la energía de una sala concurrida. Prefiero usar primero las máquinas que están en funcionamiento. Me gusta levantar pesas para fortalecer mis brazos. ¿Me puedes mostrar algunos buenos ejercicios con pesas? Estaré encantado de ayudarte esta noche. Debemos beber mucha agua. La hidratación es muy importante durante la actividad física intensa. ¿Tienes alguna lista de reproducción de música favorita? La música rápida me ayuda a moverme mucho más rápido. Llevaré mis auriculares al gimnasio. Podemos encontrarnos en la entrada a las 6. Me pondré mis zapatillas deportivas azules nuevas. Llevaré una toalla para el sudor. El ejercicio es una excelente manera de reducir el estrés. Lección 16. Piloto de caza. Esta exposición muestra la vida de un famoso piloto. Regresó a Texas y fue piloto de combate en la Guardia Nacional Aérea de Texas a principios de los 70, y luego vagó sin rumbo. Tras finalizar su servicio militar, viajó por todo el país. ¿Por qué él eligió pilotar aviones de combate? Le encantaba la velocidad y el gran desafío. Volar parece un trabajo muy peligroso. Los pilotos deben ser muy valientes y muy tranquilos. ¿Alguna vez voló en una guerra real? Entrenó a muchos otros pilotos para misiones de combate. El uniforme en la vitrina parece viejo. Es una pieza de la historia de esa época. Me fascina la tecnología de los aviones. Los motores eran mucho más sencillos hace 50 años. Ahora tenemos ordenadores para ayudar a los pilotos. Pero el piloto sigue tomando las decisiones finales. Me encantaría ver el mundo desde arriba. La vista desde la cabina es preciosa. Esta noche leeré más sobre su vida. Escribió un libro sobre sus aventuras de vuelo. Lección 17. Conversación sobre salarios. ¿Qué tal te fue en la reunión con el director? La oferta, pero mencioné mi rango salarial deseado, lo cumplieron de inmediato. Cumplieron inmediatamente con tus expectativas salariales. Pidieron tiempo para pensarlo. Siempre debes conocer tu valor en el mercado. Tengo 5 años de experiencia en este campo. Ese es un punto muy importante para la negociación. También ofrecían un buen plan de seguro médico. Las prestaciones son tan importantes como el dinero. También pedí 2 semanas de vacaciones. Aceptaron el tiempo libre adicional. Dijeron que es una política estándar de la empresa.
Espero que te den la cantidad completa. Esperaré su correo electrónico el viernes. No temas decir que no si es necesario. Quiero un trabajo que respete mis habilidades. Eres el mejor trabajador de este departamento. Gracias por sus amables palabras de apoyo. Estoy seguro de que conseguirás una gran oferta. Lección 18. Prestigio nacional. Este discurso trata sobre el futuro de la nación. Aún nos damos cuenta de que el liderazgo y el prestigio de Estados Unidos no dependen únicamente de nosotros. Depende de nuestros valores morales y de nuestro espíritu. Un país fuerte debe liderar con el ejemplo. El poder no se reduce solo a lo militar o al dinero. Se trata de cómo tratamos a los demás. El mundo nos mira en busca de esperanza y estabilidad. Debemos trabajar juntos para resolver los problemas globales. ¿Crees que el liderazgo se puede aprender en la escuela? El verdadero liderazgo emana del carácter interior de la persona. La integridad es la cualidad más importante para un líder. Hoy en día, mucha gente no confía en sus políticos. Necesitamos recuperar la confianza en nuestros sistemas públicos. La educación puede ayudar a las personas a tomar mejores decisiones para todos. Somos la próxima generación de líderes mundiales. Eso supone una gran responsabilidad para nosotros. Debemos estudiar los errores del pasado. La historia es una maestra muy sabia para todos. Quiero servir a mi comunidad en el futuro. Lección 19. Compras para una fiesta. Necesitamos comprar carne fresca y pan. También pimientos y calabacines. Asegúrate de comprobar si tenemos suficientes. Asegúrate de comprobar si tenemos suficiente carbón vegetal. También deberíamos comprar agua embotellada fría. Buscaré la salsa de mostaza picante. Necesitamos platos de papel para los invitados. Hoy en día, los platos de cerámica son mejores para el medio ambiente. Las lavaré después de que termine la fiesta. Eres muy servicial y muy amable, Anna. Quiero que todos se lo pasen bien. Deberíamos comprar maíz dulce para asar a la parrilla. El maíz a la parrilla es un aperitivo muy popular en verano. Elegiré los más grandes de la pila. Busca una sandía madura en la sección de frutas. Una sandía fría es muy refrescante con el calor. Ya tenemos todo lo que había en nuestra lista de compras. Vamos a la caja de allí. Esta mañana la cola es muy corta. Yo llevaré las bolsas pesadas hasta el coche. Lección 20. Cama extra. He procesado su solicitud para la suite. Gracias por su rápida ayuda, señor. Nuestro servicio de limpieza le entregará la cama en su habitación en breve. ¿Esto tendrá algún coste adicional? Es un servicio gratuito para nuestros estimados huéspedes. Es un gesto muy generoso por parte de este excelente hotel. ¿Necesitas almohadas o mantas adicionales?
Una almohada extra sería muy bienvenida. Lo añadiré a la lista de entregas ahora mismo. ¿A qué hora cierra la piscina esta noche? La piscina estará abierta hasta las 10 de la noche. Voy a nadar después de cenar. El agua se calienta para su total comodidad. Estoy muy contento con la habitación que elegí. Nos esforzamos por brindar el mejor servicio posible. Recomendaré este lugar a mis amigos. El boca a boca es muy importante para nosotros. Iré a mi habitación y esperaré. Nuestro personal llamará a su puerta en breve. Lección 21. El aroma del café. El aroma de esta cafetería es realmente maravilloso. Me encanta el aroma por la mañana. Es la mejor manera de empezar el día. Me hace sentir muy alerta y preparado. ¿Prefieres el café solo o con leche? Prefiero el café solo con un poco de azúcar. Me gusta que mi café tenga mucha espuma. Esta cafetería tuesta sus propios granos de café todos los días. Se puede apreciar la calidad en cada sorbo. Me gusta la tranquilidad de este lugar. Es un lugar estupendo para leer un libro. Hoy estoy leyendo sobre la ingeniería de la antigua Roma. Parece un tema muy difícil de estudiar. En realidad es muy interesante y muy divertido. Prefiero leer novelas de misterio modernas. Cada persona tiene sus propios gustos en cuanto a libros. Pedimos un trozo pequeño de pastel. Un pastel de limón iría muy bien con el café. Iré al mostrador a hacer mi pedido. Guardaré nuestros asientos en esta mesa. Lección 22. El jardín de primavera. El tiempo se está volviendo muy cálido y soleado. Actividades para cada estación en primavera. Disfruto de la jardinería y de observar. Observar cómo florecen las flores es una gran alegría. Estoy plantando rosas rojas y tulipanes amarillos. Se verán muy bonitas en verano. ¿Tienes un huerto este año? Estoy cultivando lechuga verde y tomates grandes. La comida cultivada en casa sabe mucho mejor que la comida comprada en la tienda. También requiere mucho trabajo duro. Disfruto del esfuerzo físico que supone cavar la tierra. Es una buena manera de mantenerse activo. La naturaleza nos ofrece ahora una gran variedad de colores preciosos. Te ayudaré a mover esas ollas pesadas. Gracias por ser un muy buen vecino. Deberíamos compartir nuestra cosecha en otoño. Prepararé una ensalada con tus tomates. Voy a hacer un pastel con mis bayas. Los pájaros están cantando muy fuerte hoy, John. Están contentos de que el invierno haya terminado. Lección 23. Igualdad de créditos. Este artículo analiza la historia de la oficina. De mujeres muy competentes y muy mal pagadas que llevan las riendas, mientras otros se encargan del caso, y no del dinero de la reclamación de crédito. Ese fue un problema muy grave en el pasado.
Sigue siendo un problema en algunas empresas hoy en día. Todo trabajador merece una remuneración justa por su esfuerzo. El talento debería ser la única razón del éxito. Debemos luchar por la igualdad en todos los ámbitos profesionales. En el mundo moderno, las mujeres suelen ocupar puestos de liderazgo. El liderazgo debe basarse en la habilidad y los resultados. Quiero trabajar para una empresa justa. Debes investigar sus políticas antes de presentar la solicitud. Preguntaré sobre la brecha salarial durante las entrevistas. Esa es una pregunta muy valiente y necesaria. El cambio se produce cuando la gente dice la verdad, sin tapujos. Debemos apoyarnos mutuamente en el lugar de trabajo. Quiero ser gerente algún día. Tienes la personalidad perfecta para ese papel. Trabajaré duro para demostrar mi valía. El éxito pertenece a quienes actúan con integridad. Lección 24. Picazón al viajar. Llevo demasiado tiempo en esta ciudad. Hola, ¿alguna vez has pensado en planear un viaje a algún lugar? Sí, he estado deseando viajar. ¿A dónde? ¿A dónde te gustaría ir de vacaciones? Quiero ver las ciudades antiguas de Italia. Roma y Venecia son ciudades muy bellas e históricas. Quiero comer pasta y pizza de verdad. La historia de los edificios también es fascinante. Podríamos ir juntos durante las vacaciones de verano. Necesitamos ahorrar algo de dinero para las entradas. Voy a abrir un fondo de viaje en mi cuenta bancaria. Viajar nos enseña mucho sobre otras culturas. Es la mejor manera de expandir nuestras mentes. Deberíamos viajar en tren o en avión. Un viaje en tren a través de Europa es muy romántico. Podemos ver las montañas y los campos verdes. Esta noche buscaré un hotel barato. Asegúrate de que esté cerca del centro de la ciudad. Estoy muy emocionada por comenzar esta aventura. Deberíamos comprar una guía de viaje. Lección 25. Las capas de un río. Las paredes de este cañón son muy altas. A través de muchas capas de roca, el río ha excavado su camino a través de capas de arenisca y piedra caliza, dándole forma. El agua es muy poderosa a lo largo de 1 millón de años. La naturaleza es la mayor arquitecta del mundo. Se pueden apreciar los diferentes colores de la roca. Las capas rojas y naranjas son muy brillantes. Es como un libro de historia hecho de piedra. Debemos tener mucho cuidado cerca del borde. El camino es muy estrecho y bastante resbaladizo. Puedo oír el sonido del agua corriendo. Es un sonido muy relajante para la mente. Quiero tocar el agua fría del río. Tenga cuidado de no caer al arroyo. Me quedaré cerca de las rocas grandes. Deberíamos tomar una foto de esta vista. El sol brilla directamente en el cañón. Este es el lugar más hermoso que conozco. Me siento muy pequeño en comparación con estos acantilados.
Nos recuerda que debemos respetar el mundo natural. Lección 26. Una fuerte esperanza. Esta ciudad tiene una historia muy larga y triste. Aquello que ha estado asediado durante 18 años aún vive con la vitalidad, la fuerza, la esperanza y la determinación. La gente de aquí nunca perdió su espíritu fuerte. Reconstruyeron sus casas con sus propias manos. Es un símbolo de supervivencia y fortaleza humana. Deberíamos aprender de su valentía y paz. Ahora las calles vuelven a estar llenas de vida. Los niños juegan en los parques públicos. Es una escena muy diferente a la del pasado. La libertad es un regalo muy valioso para todos. Nunca debemos olvidar el coste de la guerra. La educación puede ayudar a prevenir futuros conflictos en la vida. Quiero compartir esta historia con el mundo. Deberías escribir un artículo para el periódico. Entrevistaré a las personas mayores del pueblo. Sus historias son muy valiosas para nuestros hijos. Debemos preservar la memoria de este lugar. La esperanza es una luz que nunca se apaga. Me inspira la vitalidad de esta ciudad. Lección 27. Mantente en el camino correcto. Tenemos muchas tareas que terminar este mes. Sí, establecer un cronograma realista nos ayudará a mantenernos en el buen camino. ¿Alguna sugerencia? Deberíamos terminar primero la tarea más difícil. Eso nos dará más tiempo para los detalles. Asignaré el trabajo a nuestro mejor equipo. Debemos reunirnos todos los lunes para comprobar el progreso. La comunicación evitará grandes errores más adelante. Tenemos presupuesto suficiente para este proyecto. He solicitado más fondos al director. Debemos ser muy cuidadosos con nuestros gastos. La calidad es más importante que la velocidad. Estoy de acuerdo en que debemos hacer las cosas bien. Puedes tener listo el informe final para el viernes. Trabajaré hasta tarde para terminar el documento. No trabajes demasiado y mantente sano. Haré una breve pausa para almorzar. El equilibrio es necesario para una carrera profesional larga. Confío en que esta vez lo lograremos. Nuestro equipo es muy inteligente y muy capaz. Lección 28. Sección de mascotas. Esta tienda es mucho más grande de lo que pensaba. Y los productos para el cuidado de la piel también estarían en esta sección. Incluso hay una sección para tus mascotas. Necesito comprarme un champú orgánico. Necesito un cepillo nuevo para mi gato negro. También tienen muchas marcas diferentes para perros. A mi gato solo le gustan los cepillos de madera suave. Mira estos coloridos juguetes para pájaros. La gente quiere a sus mascotas como si fueran sus propios hijos. Es un mercado muy importante para la empresa. Compraré algunas golosinas saludables para mi gato. Asegúrate de que no contengan azúcar. Ahora está siguiendo una dieta muy estricta. Iré a buscar la loción para la piel.
Prefiero los productos que son completamente naturales. Los productos naturales son mejores para tu piel sensible. Te veo más tarde en la sección de mascotas. Quiero ver las peceras pequeñas. Los peces dorados son muy fáciles de cuidar. Prefiero una mascota que pueda hablar. Lección 29. Postres extranjeros. Me encanta probar comidas nuevas en diferentes países. El postre más memorable que probaste en una cafetería en el extranjero. Comí un pastel de chocolate caliente en París. Estaba muy dulce y muy rico, John. Fue lo mejor que he probado en mi vida. Comí un pastel de miel en una ciudad pequeña. Los pasteles turcos son famosos por su sabor dulce. Me lo comí mientras veía la puesta de sol. La comida sabe mejor cuando las vistas son bonitas. Quiero aprender a hornearlo. Puedes encontrar la receta en internet. Primero necesito comprar algunas especias especiales. Deberíamos organizar una fiesta de postres en el trabajo. Esa es una idea estupenda y deliciosa. Yo traeré el chocolate negro de Bélgica. Yo traeré el té dulce de Japón. Todos quedarán muy contentos con la comida. Compartir la comida es una forma de compartir la cultura. Une a la gente de una manera agradable. Lección 30. Canta con nosotros. Estoy buscando una nueva canción para reproducir en mi altavoz. ¿Qué canción te da ganas de cantarla a todo pulmón? Siempre me encanta cantar las canciones clásicas de rock de los años 80. Esas canciones son muy populares en fiestas y celebraciones. Tienen un ritmo marcado y una melodía muy pegadiza. Prefiero la música pop moderna con un ritmo rápido. A mucha gente le gusta cantar las canciones de las bandas sonoras de películas famosas. Eso es cierto porque la letra es fácil de recordar. ¿Cantas en la ducha o en el coche? Suelo cantar muy fuerte mientras conduzco. Es una excelente manera de reducir el estrés después de un largo día. La música tiene un poder especial para cambiar nuestro estado de ánimo. Algunas canciones me hacen sentir muy feliz y con mucha energía. Otras canciones son lentas y me transmiten mucha paz. Quiero encontrar una canción que todo el mundo conozca y adore. Deberíamos elegir una canción que esté de moda actualmente en las listas de éxitos. Es una muy buena idea para nuestra tarde en el parque. Busquemos una lista de reproducción con los mayores éxitos. Voy a pulsar el botón de reproducción ahora mismo.